Vamos a comenzar. Sí, empezamos, ¿vale? Bueno, un poco antes de pasar por el otro lado. La agenda de hoy, ¿vale? De lo que vamos a tratar. Básicamente el webinar de hoy va de VLANs en entornos virtualizados. Lo que vamos a hacer es preparar todo un entorno. Vamos a tocar switches, vamos a tocar cabinas, vamos a tocar servidores y bueno, vamos a intentar dejar un entorno preparado con VLANs, tanto de gestión, de acceso remoto, pues bueno, ya lo van a ver, es bastante interesante. Así que bueno, nos vamos a ir cambiando el micrófono entre Ricard y yo, explicando diferentes cosas cada uno y espero que os guste, ¿vale? Pues vale, ahí está la pareja, nos presentamos, Germán Orlando soy yo, BDM de Almacenamiento y Vigilancia IP. Para los que no me conocen, vendría a ser el gordo de la foto. Y ahora le paso el micrófono a Ricard para que se presente. Bueno, yo soy Ricard Martín, llevo la parte de switching, de todo lo que es conmutación y redes inalámbricas en The Link Iberia también. Bien, pues vamos a comenzar viendo los diferentes tipos de configuraciones que vamos a tener en un entorno virtualizado. Vale, aquí lo importante antes de empezar a montar un entorno con VLANs es tener claro los diferentes tipos de escenario que vamos a tener en un entorno virtualizado. Hay tres tipos posibles. Vale, el primero, que es el Virtual Guest Tagging. Según esta es documentación que tiene disponible la gente de VMware en su sitio. O sea que si necesitan documentación o información adicional la pueden ir a buscar ahí. Vale, básicamente en este escenario lo que se hace es enviar una VLAN directamente tagueada a la máquina virtual que se está ejecutando dentro de un servidor. Vale, entonces, bueno, la gran dificultad de este tipo de entorno es que lo que se necesita es que la tarjeta de la máquina virtual que esté ejecutando sea capaz de reconocer el tráfico que llega a través de la red y que sea capaz de reconocer el tráfico tagueado, ¿vale? Este no es el escenario que nosotros vamos a aplicar. Hola, hola. Vale, es el micrófono, hay que... Vale. Ah, vale. Ahora se escucha bien. Ok, ok. ¿El primer escenario lo vieron? ¿Se me escuchó cuando hablé del primer escenario o no se escuchó nada? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, básicamente, en el primer escenario lo que se hace es enviar la VLAN tagueada directamente a la máquina virtual. ¿Sí? La dificultad de este escenario es que el controlador de la tarjeta de red que se esté ejecutando dentro de esa máquina virtual tiene que ser capaz de reconocer una VLAN con tagueo. ¿Vale? En el segundo tipo de escenario, llega la VLAN, a ver, pasaría... Vale, vale. Se cortan, vale, sí. A ver, vamos a ver porque tenemos problemas con el audio. La voz viene y va. A ver. eh, se corta. ¿Y ahora? Ahora bien, ¿no? Ok. Bueno, en el segundo escenario, la VLAN llegaría tagueada hasta el switch y el switch quitaría la marca y la enviaría directamente al servidor virtual sin ningún tipo de marca y se gestionaría dentro del entorno virtualizado como si fuese una red normal. Tampoco es el escenario que vamos a usar. Vamos a usar el siguiente, ¿sí? Que es el BST, donde lo que hacemos es llegar con una red con VLANs tagueadas directamente hacia el switch. Desde el switch reenviamos esas VLANs tagueadas hacia los servidores virtuales
y desde los servidores virtuales lo que gestionamos son los diferentes tipos de redes y las reenviamos a las máquinas virtuales, de manera que las máquinas virtuales también reciban el tráfico no marcado, sino sin taguear, pero con un VLAN ID correspondiente a cada una de las VLANs que estemos gestionando. Lo van a ver un poco más en detalle cuando entremos en la configuración de los servidores virtuales. Pero básicamente son 3 modos. El primero es llegar directamente con la VLAN tagueada a las máquinas virtuales. El segundo es llegar con las VLANs tagueadas al switch y desde el switch sacarlas sin tag hacia los servidores. Y el tercero es llegar con las VLANs tagueadas directamente hacia los servidores. Y desde los servidores reencaminar esas VLANs a las máquinas virtuales. Según la documentación que estuvimos mirando por todos lados y los mejores tipos de implementación, lo que se recomienda siempre es que en entornos virtualizados se use este modo de configuración. Vale, de hecho internamente lo habíamos discutido entre Ricard y yo y creemos que es la mejor forma de aplicar VLANs en un entorno de este estilo. Vale, no sé si quieres agregar algo tú, Ricard, o... De hecho, de esta forma se aprovecha la infraestructura al máximo, ya que tienes tanto menos puertos, necesitas menos puertos en lo que es el servidor y necesitas menos puertos en la parte de conmutación, en la parte del switch. Porque por varios puertos, incluso si tenemos tarjetas de 10 gigabit en el server, podemos hacer pasar absolutamente todo el tráfico de todas las diferentes VLANs que tengamos en la parte virtual. Y todo eso interconectarlo con la red física, donde después ya podremos tener desplegados el resto de dispositivos de red. Así que, como dice Germán, bajo nuestro punto de vista, yo creo que es la mejor, o creemos que es la mejor forma de sacarle provecho y a la posible infraestructura que podamos tener, a nivel de costes, etcétera. Correcto, más que nada también porque de la otra manera lo que tenemos que hacer es en los switches utilizar un puerto por cada VLAN que querramos gestionar. Entonces, bueno, si no tenemos tantas tarjetas de red en un servidor, o como decía Ricard, si tenemos tarjetas de red de 10 gigas, pues mejor aprovechar el hardware que tenemos y no tener que redundar tanto el hardware y no tener que hacer tanta inversión ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí está. Este es el escenario que vamos a montar hoy. De hecho, vamos a, como comentábamos al comienzo, montar lo que sería una infraestructura real que podríamos tener desplegadas en una empresa, en la que vamos a tener, en este caso, 2 servidores virtuales, en la que vamos a configurar varias máquinas virtuales a su vez, toda la parte de electrónica, en este caso vamos a hacerlo con un stack montado de 2 DGS 1510, que son los switches que nos permiten hacer stacking físico entre ellos, que también vamos a ver qué ventaja nos va a proporcionar. Y por último, la conexión de una cabina SAN, como es la DNS 1560, a toda esta red para habilitar espacio de storage en estas máquinas virtuales. Vale. ¿De acuerdo? Para ello, pues bueno, este es el escenario que tendremos aquí. De hecho, lo que vamos a hacer aquí ahora, arriesgándonos al 100%, es configurar el servidor 2. El servidor 1 lo tenemos montado por si acaso, pero el servidor 2 es lo que vamos a configurar casi desde cero. Vale. Bueno, esto es un poco la temerariedad mía. Ricardo no estaba muy de acuerdo con esto, pero hay que arriesgarse un poco, ¿vale? Así que la idea es, el primer escenario, o sea, el servidor 1 ya está montado, lo que vamos a hacer es montar desde cero el servidor 2, vamos a configurar las conexiones iSCSI, vamos a crear los trunks de VLAN, vamos a hacer el iSCSI teaming, toda la configuración que se necesita para poder montar este entorno. ¿Sí? La idea un poco de este escenario es esto, es tener una red local con servidores donde tengamos nuestras bases de datos y demás, y tener 2 servidores que pueden estar en una red pública con una VLAN para que, por ejemplo, puedan acceder desde Internet y tener el tráfico separado de los servidores públicos de los servidores privados. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, mi compañero os va a explicar lo que hizo en los switches. ¿Sí? Es la gente de red, ¿eh? Él es el que controla toda esta parte de la tecnología, así que lo voy a dejar en sus manos. Bien, lo primero, comentar que, como decíamos al principio, la familia que vamos a tratar para lo que es la conmutación va a ser los DGS 1510, que es el equipo más sencillo a nivel de costes
que nos va a permitir montar la topología que vais a ver aquí ahora. Lo más importante o que hace referencia a esta gama es la posibilidad de stacking físico que incorpora, haciendo como aparece en el diagrama, en este caso 2 equipos, podemos tener hasta 6 unidades montados en un stack. Esto nos va a permitir tener una única unidad a nivel lógico de gestión. A nivel de configuración es mucho más sencillo, pero también nos va a permitir tener pues, varios puertos de cada unidad conectados, en este caso, pues, a cada uno de los servidores, como podéis ver aquí. Cosa que nos da también tolerancia a fallos en caso de caída de alguna parte de la electrónica, alguna tarjeta de red, etcétera. Siempre vamos a tener un camino para seguir teniendo el sistema vivo y funcionando y para que no haya interrupción en el negocio. Entonces, para montar esta topología, lo que deberemos hacer es pues, bueno, habilitar el stack en el switch. Vamos a habilitar Jumbo Frame, sobre todo muy importante para la parte iSCSI, para evitar la fragmentación de lo que son los paquetes iSCSI, ya que lo que es VMware y la cabina se van a comunicar, creo que son con tramas de hasta 9000. Exacto, entonces lo haremos también en la parte de la electrónica. Hecho esto, configuraremos los grupos de enlaces para que tener un teaming con las diferentes tarjetas de red de cada uno de los servidores. Lo vamos a tener igual en la parte de los switches. Y a partir de aquí ya comenzará la configuración tanto de las VLANs, la asignación de las diferentes subredes, porque al final el switch de GS1510 nos va a permitir enrutar entre las diferentes subredes, que también se trata de esto, de darle visibilidad, por ejemplo, en este caso a la subred que podamos tener de datos pública y darle salida a Internet, y a la de datos privada, por ejemplo, también darle salida a Internet, pero bloquear el tráfico entre ellas. Para que esto suceda es cuando montaremos el tema de las ACLs que podéis ver al final. ¿De acuerdo? Esto sería la parte paso a paso que vamos a hacer en cuanto a la electrónica de red. Vale, y una vez que el departamento de red termine de configurar la electrónica de red, nosotros nos vamos a centrar un poco en configurar la cabina. Vale, dentro de la cabina lo que vamos a hacer es crear a través de ZFS un pool, vendría a ser un RAID 10 para la gente que no tiene controlado un poco cómo funciona el sistema de ficheros ZFS. De hecho, hemos hecho un webinar hace poquito sobre esta cabina y sobre ZFS que os recomiendo que lo miréis, porque voy a pasar sobre la cabina, pero como hay mucho para hacer en este webinar, no voy a ir al detalle de cómo se hace cada cosa, sino que os voy a mostrar qué fue lo que se hizo y vamos a ir a la configuración de los servidores virtuales. Vale, entonces, bueno, vamos a configurar un RAID 10, vamos a habilitar Jumbo Frames, vamos a crear la subvelance en la cabina para separar el tráfico iSCSI de tráfico de datos de la red normal. Vamos a asignar pues un target iSCSI a cada uno de los volúmenes que creemos en la cabina y vamos a guardar nuestras máquinas virtuales en la cabina como si fuese un alumno, bueno, como si fuese disco de VMware. Y sobre VMware lo que vamos a hacer es, vamos a habilitar Network Teaming para hacer un trunk con las tarjetas de red, vamos a usar Jumbo Frames, vamos a crear trunks, vamos a hacer load balancing de las conexiones iSCSI para mejorar un poco el rendimiento de la red iSCSI. Vamos a crear máquinas virtuales y vamos a asociar esas máquinas virtuales a cada una de las VLANs que hayamos creado en la red. O sea que tela todo lo que se va a hacer esta mañana. Así que estábamos viendo a ver cuánto tiempo íbamos a tardar. Yo creo que el webinar va a ser de 2 horas mínimo, pero bueno, empezamos, ¿vale? Y como siempre digo, ¡al turrón! Así que nada, ahora empieza Ricard con la parte de la red y ya me pongo yo en el micrófono cuando termine él. La parte de red que vamos a configurar, básicamente, bueno, y antes de nada vamos a entrar en lo que es el switch y así yo creo que, como siempre decimos, es mejor verlo en detalle que hacer una explicación basado en PowerPoint. Vamos a compartir la pantalla y vamos a acceder a la interfaz de gestión del switch. Si recordáis, en la imagen que hemos visto al principio, vamos a tener diferentes VLANs configuradas en nuestro entorno. Y es lo que primero vamos a tener que establecer. Antes de nada,
Y para tener la tolerancia a fallos que hemos dicho al principio, lo que haremos será montar el stack de 10 gigas entre los diferentes switches que tengamos. En este caso, como hemos comentado, los DGS 1510, que es la familia más sencilla a nivel de costes que nos permite esta funcionalidad de montar un stack y, por lo tanto, tener, pese a, como aparecería en este caso, que tengo montados 2 unidades, como podéis ver aquí, están compartiendo la misma interfaz de gestión. ¿De acuerdo? Es una de las principales funciones que nos aporta el stacking físico. Podría tener hasta 6 unidades montadas en este stack, lo que me hace darme gran densidad de puertos en caso necesario. Si yo quiero utilizar este dispositivo para conectar lo que es la red corporativa o la red de la empresa, pero, por ejemplo, en este caso, pues con solamente 2, vamos a poder tener redundancia y garantizar la continuidad del sistema para este entorno pues, donde tenemos los servidores, por ejemplo. Bien, pues como podéis ver, hemos montado el stack, ¿vale? Para hacerlo, simplemente tenemos que ir a la opción de stacking, lo habilitamos, reiniciamos los equipos y ya el sistema es capaz de autodetectar. Los 2 equipos están interconectados por los puertos de 10 GB. Hecho esto, podremos ya ir al detalle de configuración del resto de opciones. Lo primero que haremos, o lo segundo, después de habilitar el stack, es configurar el Jumbo Frame, para asegurarnos sobre todo que el tráfico iSCSI que está pasando desde nuestra cabina a la unidad de almacenamiento, de la unidad de almacenamiento de la cabina SAN hacia los servidores, no se va a fragmentar en la parte de la electrónica. Para ello, habilitaremos esta opción. Podemos hacerlo sobre los puertos exclusivamente que están implicados, o vamos a hacerlo en todos los puertos, ¿de acuerdo? Del 1 al 24, y vamos a ponerle el tamaño máximo de trama de pues, los 9216 que nos permite bytes que nos permite el switch. Una cosa aquí. No sé si se me escucha desde lejos. Cuando se use Jumbo Frames, lo recomendable es habilitar Jumbo Frames entre las máquinas que vayan a usar este tipo de tramas, para evitar problemas de tormentas de broadcast y este tipo de cosas. Es recomendable, ¿no, Ricardo? ¿Tú qué piensas hacer? Entonces, bueno, aquí lo estamos haciendo como ejemplo, ¿vale? Tengan en cuenta que si quieren, cuando usen Jumbo Frames, lo recomendable es esto, es usar Jumbo Frames solo en los puertos de red que lo vayan a necesitar, no en toda la red, ¿vale? Bien, hecho esto, es cuando ya vamos a configurar la parte que hace referencia a la creación de enlaces. Si recordáis el esquema, cada servidor tiene 2 tarjetas de red y estas 2 tarjetas de red, cada una de ellas va a estar conectada a un switch físico, pese a estar montado el stack, para garantizarnos esa tolerancia a fallos. Bien, pues lo que vamos a hacer es en Link Aggregation montar, en este caso, un enlace de tipo estático, que es lo que la documentación, las especificaciones de VMware nos recomienda. Bien, pues vamos a coger un puerto de la unidad 1, que será el puerto 2 de la unidad 1, y lo vamos a poner en el grupo 2. ¿De acuerdo? Lo ponemos en modo on, que sería el modo estático. Si quisiéramos cogerlo en modo LACP, como aparece en este puerto, en el port channel 3, deberíamos escoger activo o pasivo en función del tipo de, pues, cómo queremos que se comporte esos puertos en el modo LACP. Si lo ponemos en modo on solamente, será en modo estático. Aplicamos y hemos añadido un puerto al Link Aggregation, al grupo de enlaces. Vamos a añadir el otro puerto, que es el puerto 2 de la unidad 2 también. Lo añado al grupo 2 en el mismo modo. Vale, de hecho esto lo estás haciendo porque en el puerto 1 y 2 está conectado el segundo servidor correcto, ¿no? Exactamente. O sea, para que os hagáis la idea y a modo de resumen, aquí podemos ver que tenemos un grupo que está unidad 1, puerto 1 y unidad 2, puerto 1, montado en un grupo, que esto es lo que hace o donde está conectado el servidor 1, y luego tenemos unidad 1, puerto 2 y unidad 2, puerto 2, en otro grupo que es donde está conectado el servidor 2. Después veis aquí que aparece un LACP entre los puertos 15, que es un enlace que tenemos montado contra el resto de la red del laboratorio nuestro. ¿De acuerdo? Que es por donde, digamos, estamos saliendo para poder hacer el webinar ahora.
Bien, pues hecho esto, hecha la configuración, en este caso del port channel 2, que es donde tenemos configurado o conectado el server que vamos a estar configurando durante este webinar, vamos a asignarle las VLANs correspondientes. De todas formas, yo creo que puedes hacerlo ahora tú, la parte esta de configuración en el server del trunk. Sí, vale. Pues bueno, ahora que los chicos de red nos han dejado el trunk montado, lo que vamos a hacerlo paso por paso, más que nada para que sigan el hilo de qué es lo que se hace en el switch y qué es lo que hay que hacer en el servidor. Vale, entonces, por un lado, lo que hizo Ricard fue dejarnos el trunk activo, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el mismo trunk que tenemos configurado en el switch en el servidor VMware. Sí, para esto, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a un servidor. Este es un SX que, como ven, está nuevecito, no tenemos nada. Y a partir de aquí, pues vamos a empezar con la configuración. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es Networking Interface, y aquí lo que vamos a hacer es agregar una interfaz de red. La interfaz de red tiene que estar conectada directamente al kernel, no para una máquina virtual, sino que es para el servidor propiamente dicho, y dentro del propio servidor lo que vamos a hacer es elegir las tarjetas de red que queremos que estén asignadas a este switch virtual. Una vez que seleccionamos las tarjetas de red, pues le ponemos un nombre, que esto va a ser de Link Lab, ¿vale? Y va a pertenecer, de momento lo voy a dejar sin asignarle VLAN, después lo vamos a cambiar, ¿vale? Para que lo entiendan, porque como no hay VLANs creadas en el switch, lo vamos a dejar así. Siguiente, y hay que agregarle evidentemente una interfaz IP, que en este caso va a ser la 172.26.202, que es la IP que tenemos definida para este servidor. Una vez que terminamos de crear la interfaz, tenemos aquí las dos tarjetas de red asociadas al switch virtual, y esto es muy importante, ¿sí? Una vez que está creada el switch virtual, lo que hay que definir es el algoritmo que vamos a usar. Esto ya lo comenté en otros webinars de virtualización. Tenemos que usar IP hash, ¿vale? ¿Por qué este algoritmo? Porque si usamos basado en MAC address, todos los cambios que apliquemos sobre las interfaces de red empiezan a funcionar a partir del momento que se reinician las máquinas virtuales. IP hash lo que hace es cambiar rutas automáticamente a medida que van cambiando los caminos. Es bastante importante hacerlo, ¿vale? Y aparte para que se pueda entender mejor con el switch el servidor virtual. Vale, una vez hecho esto, van a ver, aquí el NIC, IP hash, detección de failover lo podemos hacer por link o podemos chequear la conexión. En este caso lo vamos a dejar como está, no vamos a entrar en mucho detalle. Y ya lo tenemos prácticamente creado. Ya está el trunk hecho entre el servidor virtual y el switch. ¿Vale? La primera parte de la configuración ya la tenemos lista. ¿Hasta aquí quedó claro? ¿Alguna duda? Por la parte de Ricard, por la parte mía, no quedó claro. Bueno, ¿no queda claro o no quedó nada claro o no hay dudas? Bueno, nos quedamos locos, no hay duda. Vale, ok, pues seguimos. Paso 2. Configurado la parte del trunk para tener ese doble enlace entre el server y lo que es la parte de la electrónica de red, habrá que configurar las VLANs. ¿De acuerdo? Vamos a definir las diferentes VLANs que vamos a tener. Las podéis ver aquí. Tenemos la VLAN por defecto, que es donde tenemos la gestión. La VLAN de datos, que va a ser una de las VLANs donde vamos a tener los datos públicos o privados, los que sea que tendremos en la red. Y otra VLAN de datos diferenciada de la anterior para garantizar esa seguridad o la segmentación de red entre, pues no sé, imaginaos cualquier escenario. Un server público, como os decía Germán, y un server privado que podamos tener virtualizado y que pues queremos que estén totalmente aislados. Diferentes grupos de trabajo dentro de mi red local que tengan acceso a diferentes servidores virtuales también, etcétera.
Y por último, la VLAN 4, que es la VLAN y SCSI, donde se van a interconectar los servidores a la cabina, a la SAN, en este caso a la DNS 1560. Esto ya lo tenemos preconfigurado, puesto que ya tenemos en funcionamiento uno de los servidores, pero bueno, aquí simplemente es definir el VLAN ID y le hemos puesto una etiqueta. Vamos ahora a configurar los puertos que vamos a tener implicados en este tema. Hemos configurado, si recordáis, el trunk entre los puertos de la unidad 2 puerto 1, unidad 1 puerto 2, perdón, y unidad 2 puerto 2. Bien, pues vamos a asignarle las VLANs correspondientes. En este caso nos interesa dejar pasar todas las VLANs en modo trunk al servidor. Recordemos que es el escenario que comentaba Germán, que corresponde a la tipología VST que nos propone VMware. ¿Qué quiere decir? Virtual Switch Tagging. Bien, pues para configurarle las VLANs al port channel 2, a ese grupo de enlaces que hemos hecho contra el server 2, nos iremos a Edit y lo que nos va a interesar es dejar pasar todas las VLANs en modo target, montar un trunk contra el server. Al final, el server va a incorporar internamente un switch virtual que se va a encargar de despeinar o de deshacer las VLANs y mapearlas después a cada uno de las máquinas virtuales. Pues vamos a configurar el puerto o el grupo de enlaces que tenemos contra el server como si se tratara de un enlace entre dos switches, donde vamos a poner, el modo será en modo trunk, ¿de acuerdo? Y vamos a ponerle incluso la VLAN nativa, la vamos a poner en modo target, o sea que va a ser un trunk puro. Y le vamos a añadir pues las VLANs en este caso desde la 1 hasta la 4. ¿De acuerdo? Aplicamos y ya tenemos hecho esto. Ya tenemos asignadas las VLANs. Lo mismo podríamos hacer ya con el resto de enlaces que pudiéramos tener en la red, etcétera. ¿De acuerdo? De hecho, aquí ya podéis ver que hay pues, varias configuraciones hechas en cada uno de los puertos. Pues tenemos puertos después que pueda estar en modo un target en la VLAN de datos 1, por ejemplo, y que tendría conectividad en este caso con las máquinas virtuales que estén en esa VLAN también. O sea que al final después vamos a poder también utilizar toda la electrónica de red para dar comunicación entre los diferentes grupos de trabajo o diferentes redes de datos que podamos tener. ¿De acuerdo? Hecho esto, le toca a Germán configurar la parte de las VLANs en VMware. Lo vamos haciendo así parte a parte porque no tenemos un micrófono en la mesa para ir hablando los dos. Vale, o sea, básicamente hasta aquí todo claro, ¿no? Vuelvo de nuevo para ver un poco, hasta aquí nos van siguiendo y no hay dudas, ¿correcto? Un sí nos vale y seguimos. Porque ahora se empieza a complicar un poco, empieza a tomar color esto, ¿eh? Vale, perfecto. Pues bueno, lo que hizo Ricard fue crear todas las VLANs en el switch, entonces ya tenemos un switch donde nos llega todo el tráfico tagueado a las tarjetas de red del servidor. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro servidor SX ahora mismo no es capaz de reconocer ningún tipo de tráfico marcado. Entonces lo que tendríamos que hacer es avisar a nuestro servidor de que el tráfico que le va a llegar está marcado. ¿Sí? Lo que os había mostrado. La red por defecto, Ricard nos la está pasando tagueada. Entonces lo que tenemos que hacer es a la red de gestión avisarle que el VLAN ID donde venga todo el tráfico de la red de gestión va a estar tagueado y va a estar en la VLAN 1. ¿Vale? El resto de configuración, pues ya lo ven, está respetando la configuración que viene del switch que habíamos creado anteriormente. Entonces ya lo tenemos. Tenemos la primer VLAN, que es de LinkLab, la VLAN 1 agregada. Ahora lo que voy a hacer es crear conexiones para las segundas VLANs. Por ejemplo, VLAN 2, le voy a indicar que el tráfico va a venir tagueado por la VLAN 2 y le voy a agregar una interfaz de red, que en este caso para la VLAN 2 usamos la 192.168.20 y el servidor era la 2, por ejemplo. 255, 255, 255.0. ¿Vale? Tenemos una VLAN creada. Vamos a tener que crear otra. Este paso lo tenemos que repetir por cada una de las VLANs que tengamos en el switch. ¿Vale? Entonces, VLAN 3 va a venir tagueada con el VLAN ID 3.
La interfaz IP que vamos a usar para esta VLAN es la 32. ¿Vale? Y ya tengo la VLAN 1, la VLAN 2 y la VLAN 3. ¿Qué pasa? También vamos a usar una conexión para iSCSI. Y aquí lo voy a dejar para cuando toque la parte de configuración iSCSI, porque hay 4 o 5 detallitos interesantes que quiero remarcar. ¿Vale? Pero de momento lo que voy a hacer es crear el interfaz al kernel, ¿sí? Entonces voy a crear ISC SI 1, porque va a ser la conexión 1, y le voy a poner el VLAN ID 4. ¿Vale? Y esto va a ser la 192, 168, 40, 2, ¿sí? Y voy a agregar otra más, y ya van a ver por qué, ya lo van a ver adelante, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que lo que estoy haciendo es creando conexiones en el VMware para la VLAN 4 que después voy a unir en un trunk, ¿vale? En un teaming, ¿sí? Pero bueno, esto lo voy a explicar un poco más adelante. 192, 168, 44, 0. Vale, entonces ahora lo que tenemos son VLAN 2, VLAN 3, VLAN 1, y para la VLAN 4 tengo dos conexiones directamente desde el kernel al switch, ¿vale? ¿Por qué las creé aquí? Fíjense, Ricard había creado un trunk en el switch, nosotros creamos un trunk en el servidor VMware. Todas estas interfaces que creamos están asociadas a estas dos tarjetas de red. Si yo lo hiciese en la tercera tarjeta de red, todo el tráfico iría marcado y tagueado a través de esta tarjeta de red y no de la primera. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Asociar las VLANs a las tarjetas de red físicas que estén conectadas al switch, ¿vale? Que esta es la parte donde pues tenemos también el guión escrito, pues montamos las VLANs, el trunk, las interfaces. Vale, y a partir de aquí pues lo voy a dejar a Ricard y configuramos las rutas, ¿no? Y después vamos con la parte de iSCSI. Ok, señores, os paso a Ricard. Si recordáis bueno, no sé si habéis seguido, queda claro más o menos lo que vamos haciendo. Si recordáis el esquema que habíamos planteado, pues bueno, tenemos las varias VLANs que vamos a tener, sobre todo las varias VLANs de datos, las cuales van a llegar todas al switch y será este quien las enrute, en este caso, hacia Internet, si es lo que queremos. ¿Para esto qué necesitamos? Pues que el switch, el DGS 1510, soporta la posibilidad de tener diferentes rutas y diferentes interfaces IP. Por lo tanto, actuar o enrutar el tráfico local hacia, pues en este caso, el router de salida afuera, el gateway. Y por lo tanto, vamos a poderle configurar, y en este caso deberemos hacerlo, dada la topología que hemos montado, una interfaz IP para cada una de las VLANs. Esto lo haremos en la parte de Layer 3 Features, IP Interface. Aquí tenemos la interfaz IP por defecto del switch, que lo tenemos puesto en esta dirección para hacer la gestión. Vamos a añadir diferentes VLANs, interfaces IP a cada una de las VLANs. Hemos creado para la VLAN 2, la editamos, y si recordáis en el esquema, la VLAN 2 en nuestro entorno tenía la 192.168.20.254. 192.168.20.254. Con su máscara de red 255.255.255.0. Aplicamos y seguimos creando otra interfaz. Otra interfaz, en este caso para la VLAN 3, aplicar, generamos la interfaz y una vez generada, la editamos y le añadimos su dirección IP. Para la VLAN 3 es la 192.168.30.254. Con máscara 255.255.255.0.
Y para la red iSCSI vamos también a asignarle una interfaz IP. Para la VLAN 4, cuya dirección IP será la 192.168.40.254. También con máscara de clase C. Aquí tenemos el resumen de las 4 interfaces IP que vamos a tener. En definitiva, este switch o este stack de switches lo que va a hacer es interconectarnos todas las VLANs y habilitar el routing entre ellas. Se trata básicamente de que las VLAN de datos 2 y la VLAN de datos 3 puedan salir a Internet por un router común que tenemos pinchado en la VLAN por defecto. Para esto usaremos la funcionalidad de routing que nos aporta este switch. En algún webinar que ya hemos hecho de esta familia podéis ver más en detalle cómo se configura todo esto y diferentes escenarios que se proponen para sacar el máximo provecho de esta familia de equipos, de los DGS 1510. Pero bueno, se trata ahora simplemente de dejarlo montado para que cada una de las VLANs puedan tener acceso a Internet. Habrá que configurar, correcto, una ruta estática para que todas estas VLANs nuevas, aparte de la VLAN por defecto, todas las subredes que yo tenga definidas en mi entorno puedan salir a Internet. Mi gateway es la 172.16.0.1. ¿De acuerdo? Es donde tengo puesto el gateway del laboratorio y lo vamos a configurar como una ruta por defecto. Es decir, que todo el tráfico que no sea local me lo saque a través de ese router. En ese router, a su vez, yo también tendré que dar una ruta interna. Vamos a entrar a él. https://172.26.0.1. Entramos, en este caso, como veis, esto es un DSR500 en el que yo tendré configuradas las diferentes rutas que voy a tener en la interfaz LAN. ¿De acuerdo? En la parte de Advanced, Routing, Static Routing, tenemos configurado una ruta donde todo lo que sea una 192.168.xx, ¿de acuerdo? Con máscara /16, vamos a aprovecharnos y hacer aquí supernetting, lo vamos a enrutar hacia el switch. ¿De acuerdo? Digamos que para garantizarnos, asegurarnos que el tráfico de vuelta puede llegar al gateway, que será el switch, y del switch entregarlo a las máquinas locales que hay detrás de él. ¿De acuerdo? Lo que hemos hecho en el DGS 1510, pero a la inversa. La ruta de ida y la ruta de vuelta. Y la ruta de vuelta. Estoy viendo que aquí el gateway le he puesto 16 y es 26. Voy a cambiarlo de nuevo. 172.26.0.1. ¿De acuerdo? Porque esto será necesario después para que todas las máquinas que tenemos en cada una de las VLANs puedan salir a Internet y puedan llegar a Internet. De hecho, aquí lo que estamos haciendo es supernetting para no tener... Aquí lo que estamos haciendo es un poco supernetting para no tener que crear cuatro rutas, ¿vale? Porque la idea sería crear una ruta para cada una de las interfaces IPs de las redes de las VLANs que estamos creando, o sea, la 20, la 40, la 30 y la 172.26, y en el router tendríamos que hacer las cuatro rutas de vuelta para el otro lado. O bueno, lo simplificamos un poco para no liarnos, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos. Ah, bueno, me toca a mí. Bueno, y ahora, si todo está funcionando, si las rutas están bien y los chicos del laboratorio hicieron todo correcto, desde aquí podríamos llegar a nuestra cabina, ¿vale? Que está en la 192, 168, 40, 100. Está todo funcionando perfectamente y vamos a configurar la cabina, ¿vale? No voy a configurar toda la cabina, simplemente os voy a mostrar lo que ya está hecho. Más que nada porque dentro de la cabina ya hay máquinas virtuales copiadas.
Entonces, claro, copiar una máquina virtual para después ejecutarla y tal lleva bastante tiempo. Entonces, para ahorrarnos todo el tema del tiempo que se requiere para esto, pues lo tenemos todo preconfigurado. En la cabina, lo primero que hice fue crear un pool. Esto lo expliqué en el webinar que hice sobre almacenamiento. Básicamente lo que hice fue crear un pool, elegí todos los discos disponibles dentro de la cabina y monté un pool con un RAID 0+1. O sea, hice un strip de 2 discos, otro strip de 2 discos, y después los uní en otro strip más grande. Por otro lado, también lo que hice fue crear 2 volúmenes, ¿vale? Estos 2 volúmenes están creados con Team Provisioning, ¿vale? Entonces lo que se hace es, pues se pone el nombre del volumen que voy a crear, indico que es un volumen, habilito Team Provisioning y aquí elijo el espacio que quiera asignar a este volumen. Básicamente para que veáis cómo se crea un volumen. Una vez hecho esto, que ya tenemos los 2 volúmenes creados, lo que hice fue asignar una LUN a cada uno de estos volúmenes. Entonces, cojo el server 1, que es el volumen que usé para el primer servidor, el server 2, que es el volumen que creé para el segundo servidor, y asigné a cada uno de estos volúmenes un Logical Unit Number, ¿vale? Para que el servidor VMware sea capaz de montarlos. ¿Sí? Una vez creado esto, pues ya tengo los volúmenes creados, los tengo asignados a una LUN cada uno. Lo que hice fue activar la autenticación. Esto es importante. La autenticación CHAP siempre en entornos de virtualización es conveniente habilitarla. Más que nada para evitar que por error un segundo servidor o un tercer servidor monte un disco que ya pertenece a otro servidor que está en uso. Sí, entonces pues vamos a la configuración de iSCSI, a la configuración de los nodos iSCSI y lo que hicimos fue asignar un usuario. En este caso para el nodo 1 tengo el servidor 1, para el nodo 2 lo van a ver aquí. Tengo el servidor 2, ¿vale? Básicamente es un usuario con una contraseña y se lo asigno a ese módulo. ¿Sí? Una vez que tengo toda la parte de almacenamiento creada, no lo explico porque ya hay un webinar hecho. Si lo buscan lo van a encontrar en internet. Hay un webinar donde explico paso a paso toda la configuración. Lo que tenemos que hacer es tocar un poco la configuración de las tarjetas de red. Básicamente es asignar una dirección IP a cada una de las interfaces IP, en este caso pues la 192, 168, 40, 101 y 40, 100, ¿sí? Entonces configuramos las direcciones IPs, definimos el gateway por defecto, en este caso va a ser el switch, no el router, porque si usamos el router no vamos a poder llegar a él porque está en una VLAN, entonces es importante indicar el gateway que vamos a usar, y al mismo tiempo lo que hice fue marcar cada una de las tarjetas con un VLAN ID. Vale, en este caso cada una de las tarjetas pertenece a la VLAN 4, o sea que desde la cabina hacia el switch el tráfico va tagueado con el VLAN ID 4. ¿Sí? Todo esto es la configuración que hay que hacer en una cabina. Y a partir de aquí toca ir al servidor y empezar a configurar el servidor. Ah, una cosa que me olvidaba, ¿sí? Es que habilité en las 2 tarjetas de red el Jumbo Frame. Vale, lo tenemos activo aquí y si lo ven, aquí también lo tenemos activo. Vale, esto es importante para mejorar el rendimiento, para enviar tramas más largas entre el servidor y la cabina. Ok. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí todo bien? Un sí o un no nos vale. Si ya están dormidos, nadie responde. Vale. Ok. Pues al servidor. ¿Se acuerdan que os había comentado que en el servidor yo lo que había hecho era creado 2 tarjetas de red con el VLAN ID 4, ¿sí? Que son estas 2 de acá que las llamé iSCSI. Estas 2 tarjetas de red las voy a usar para conectarme desde el servidor hacia la cabina. Una de las cosas importantes que voy a hacer es, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, voy a empezar con la tarjeta 1, ¿sí? La voy a editar y dentro de las propiedades
le voy a decir que sobrescriba sobre las propiedades del switch principal, o sea que esta tarjeta se va a comportar de manera diferente a cómo se comporta el switch que gestiona todas las tarjetas de red. Y en lugar de decirle que use el trunk, le voy a decir que use solo una tarjeta de red, que la tarjeta de red activa sea la primera, ¿vale? Y voy a hacer exactamente lo mismo en la segunda tarjeta, en la segunda conexión iSCSI. ¿Por qué hago esto? Cuando VMware levanta una sesión iSCSI, la levanta por el primer dispositivo hardware que encuentra activo, por el primer camino activo. Si uso dos, ¿vale? VMware lo reconoce como si fuese una sola interfaz. Entonces, no podría hacer teaming y no podría usar el hardware de las dos tarjetas de red para enviar y recibir tráfico de manera simultánea. Y lo que nos interesa es eso en una unidad iSCSI. Poder usar todo el hardware posible. Vale, hecho esto, pues lo controlamos aquí y van a ver que tenemos la primera tarjeta de red. En el interfaz 2 la segunda tarjeta está activa, la primera no, y en este lo mismo. La segunda está activa, la primera está activa y la segunda no. Vamos a usar el Jumbo Frames. Lo primero es cambiar las propiedades del switch. Porque si no cambiamos las propiedades del switch, aunque la tarjeta tenga Jumbo Frames, el switch no lo tiene y va a achicar la trama. ¿Vale? Cambiamos la configuración en el switch y ahora vamos a cada una de las tarjetas y activamos el Jumbo Frame. Tanto para una conexión, ¿vale? Tenemos el switch con Jumbo Frames, la segunda tarjeta de red con Jumbo Frames y la primera con Jumbo Frames. ¿Vale? Perfecto. Entonces tenemos ya las tres VLANs, la VLAN por defecto, las dos tarjetas de red y iSCSI, y ahora lo que vamos a hacer es configurar la conexión con la cabina. Pues nos vamos a la cabina, propiedades, y lo primero que vamos a hacer es, en la configuración de las tarjetas de red, vamos a agregar la conexión de la primera tarjeta de red y voy a agregar la segunda tarjeta de red. Si estas tarjetas estuviesen asociadas a un trunk, no podría seleccionarlas, VMware no lo permite. Entonces, de esta manera yo lo que hago es asociar una tarjeta de red y otra tarjeta de red de manera independiente a un teaming. Vale, a partir de aquí, pues la configuración de siempre. Configuramos el portal, que esto es 192.168.40.100. Encriptación, porque siempre la usamos. Habilitamos CHAP, ¿vale? Server 2 con su contraseña. Ya tenemos el primer camino hacia el servidor, hacia la cabina agregado, y ahora lo que vamos a hacer es 192.168.40.101, lo mismo, CHAP, server 2, ¿vale? Ok. Entonces, una vez que están hechas las dos conexiones iSCSI, pues aquí lo que vamos a ver son todos los caminos disponibles desde el servidor hacia nuestra cabina iSCSI. Configurados los caminos, pues lo que va a hacer es buscar en la red la conexión con los discos. Los discos ya están montados, entonces aquí pues van a ver, como lo tengo filtrado, solo vamos a ver una unidad disponible porque la otra pues está bloqueada para que este usuario no tenga acceso. Pues aquí la tenemos, y una vez que tenemos esto conectado, lo único que hay que hacer es ir a almacenamiento, y dentro de almacenamiento esperamos un poquitito a que el servidor VMware levante la LUN. Esto, a ver, VMware ya lo ve y lo reconoce porque la LUN ya está formateada, particionada y tiene datos dentro. Si no, pues lo que tendría que hacer es agregar, desde aquí lo que podría hacer es agregar la unidad, pues le diría que fuese una LUN, pues aquí me aparecería disponible las LUNs que tengo disponibles, y a partir de aquí es formatear una unidad de disco como si fuese un servidor normal. Vale, ya tenemos la cabina creada, ya tenemos la conexión y el disco disponible. Entonces, dentro de las propiedades, lo que voy a hacer es activar el round robin para que el servidor VMware sea capaz de hacer round robin entre todas las conexiones que acabamos de montar
en el otro servidor. Manejar caminos, pues ya está activa, por defecto es este el algoritmo que aplica, como la unidad esta ya estaba conectada en su momento, pues me lo pone, pues venimos aquí, lo cambiamos a un routing, lo activamos y van a ver que en el momento que se activa, todas las conexiones o todos los caminos que hay hacia el servidor aparecen en modo activo. Entonces, cuando haya tráfico entre el servidor y la cabina, pues se van a usar todas las tarjetas de red, que en este caso estas dos pertenecerían a una tarjeta de red y estas dos a otra tarjeta de red. ¿Vale? Una vez que tenemos esto configurado, pues a partir de aquí es soplar y hacer botellas. Abrimos la conexión, cogemos, ¿ven? Yo los que os comentaba, dentro de este Data Store lo que tengo son dos máquinas virtuales creadas. Una para la VLAN 3 y otra para la VLAN 2. Pues cojo la máquina virtual que tengo creada para la VLAN 2 y la vamos a agregar al inventario. Un segundo, esto es por una cuestión de ser un poco prolijo nada más. La agregamos al inventario, le ponemos el nombre que toca y ahora vamos a tener la máquina creada. Pues hago lo mismo, cojo una máquina virtual que ya tengo almacenada, la agrego al inventario, le pongo el nombre que toca. Evidentemente las máquinas que están grabadas aquí ya están configuradas, tienen su dirección IP y todo. Claro, si no, esto nos llevaría más tiempo del que debería. ¿Vale? Y una vez hecho esto, falta el último paso, ¿sí? La parte de almacenamiento está hecha, la parte de iSCSI está hecha, hemos activado el teaming de las conexiones iSCSI, pero nos estamos olvidando de lo más importante, que es crear las VLANs para las máquinas virtuales, que no lo tenemos hecho. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue preparar al servidor VMware para que sea capaz de reconocer el tráfico que llega tagueado desde el switch. Ahora lo que nos toca hacer es decirle a las máquinas virtuales a qué VLAN van a pertenecer. Para hacer eso, pues lo primero que tengo que hacer es coger el switch, las propiedades, y a partir de aquí pues voy a agregar interfaces para las máquinas virtuales, no para el servidor, ¿sí? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, VLAN 1. Y esta va a tener el VLAN ID 1. Agrego otra para la máquina virtual, VLAN 2, con el VLAN ID 2. Perdón, VLAN 2, pero acá le voy a poner, guión de abajo, máquina virtual, o ponemos Virtual Machine 2, ¿vale? Que pertenece a la VLAN 2. Voy a agregar otra que pertenece Virtual Machine VLAN 3. Y el VLAN ID 3, correcto. No voy a crear el VLAN ID, el VLAN 4, porque desde las máquinas virtuales no voy a abrir conexiones a... este de aquí lo voy a editar porque también es para máquinas virtuales. Virtual Machine VLAN 1. Vale, lo que os comentaba, no voy a crear una conexión hacia las máquinas virtuales con el VLAN ID 4 porque es una red iSCSI que solo está accesible desde el servidor, no desde las máquinas virtuales, no en este entorno. Si quisiese pasar la VLAN 4 al servidor, pues lo que tendría que hacer es crear otra VLAN, pues Virtual Machine, VLAN 4. Vale, y le ponemos el VLAN ID 4. Una vez terminado esto, ¿sí? Ya tenemos todas las VLANs creadas para las máquinas virtuales, todas las VLANs creadas para los servidores, las conexiones iSCSI, y lo único que hay que hacer es ir a la configuración de cada una de las máquinas virtuales, coger la tarjeta de red y seleccionar la VLAN a la que la queremos asignar. En este caso es la VLAN 2, pues la vamos a poner en la VLAN 2. Esta máquina virtual
teóricamente, la hemos llamado VLAN 3 y la vamos a asignar a la VLAN 3. ¿Vale? Y a partir de aquí lo único que hacemos es ejecutar una máquina virtual, ejecutar la otra, y ahora cuando estén encendidas las dos máquinas virtuales, pues vamos a poder gestionarlas desde ahí. ¿Sí? Vamos a esperar un poquitito porque esto, pues bueno, son máquinas, tienen que encender. ¿Sí? No sé si quedó claro, si he ido demasiado rápido. Me he caído, uff. ¡No! ¿Dónde os habéis perdido? Os dijimos que aquí había chicha, que esto no era sencillo. Vale. No sé si fui, bueno, en qué parte, bueno, a ver, seguimos, ¿vale? Ahora después cuando volvamos, pues hacemos, porque ahora lo que hay que hacer es, una vez que está todo el entorno, ya el entorno está montado y creado, ¿vale? Ya lo van a ver. Aquí tenemos un servidor virtual, una máquina virtual que está corriendo, ¿eh? Y aquí hay otra que teóricamente también está corriendo. Bueno, esta se está iniciando. Vamos a loguearnos a esta. Vale, lo que vamos a hacer ahora es mostraros cómo desde una máquina virtual asignada a una VLAN llegamos a la otra. Lo que tenemos que hacer es configurar las ACLs ahora, porque si no vamos a tener tráfico por todos lados. Claro, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta. Vale, como tenemos un switch de capa 3 y el interrouting está, el routing entre VLANs está activo, el tráfico a nivel 3 está unido, o sea que desde esta máquina virtual voy a ser capaz de llegar a cualquier VLAN de cualquier red que esté conectada. Vale, entonces lo que tenemos que hacer ahora es filtrar el tráfico. Vale, si no tuviésemos routing el tráfico estaría aislado, pero como tenemos un switch, ¿vale? Que está uniendo el tráfico, pues bueno, vamos a llegar desde un lado al otro. ¿Ven? La dirección IP de esta máquina es la 192.168.30.20 y yo de aquí puedo llegar a la 192.168.30.1, que es el servidor VMware, el otro servidor VMware, bueno, la propia máquina. Y esta IP, la 3010, es una máquina virtual que está en otro lado, pero también puedo llegar a la 21, por ejemplo. Ah, no. Bueno, puede que no esté el gateway configurado. Pero bueno, el tráfico entre VLANs está funcionando perfectamente. ¿Vale? Por ejemplo, desde esta máquina virtual que está en la VLAN 2, uff. Bueno, os lo muestro desde otra máquina virtual, ¿vale? Bueno, de momento, pues, bueno, esto puede llegar a tardar lo suyo, ¿sí? Ahora le voy a pasar el micrófono a Ricard y vamos a ver. Vale, y vamos a ver el tema del routing. Como ha comentado Germán, tenemos las varias VLANs. Yo creo que igual vamos a recordar el escenario para los que en algún momento habéis comentado que os habéis quedado un poco, que no quedaba claro. Este es el entorno que estábamos montando, ¿de acuerdo? Así a modo de resumen. Al final lo que acabamos teniendo es, como podéis ver aquí, lo hemos intentado dibujar un poco con diferentes colores. Hay 4 VLANs, la que es la de color azul más claro, que es la de gestión de todo el sistema. La roja, la VLAN 2, que es la VLAN de datos, donde tenemos los datos probablemente de una máquina virtual o de varias máquinas virtuales y que puede ser también pues, una subred donde tengamos usuarios de la empresa. La VLAN la 3, la de color verde, que es otra VLAN de datos diferente, que está asociada también a diferentes máquinas virtuales
y que también puede ser pues otra red de datos diferente de la empresa, o puede ser que esa sea la VLAN pública que tenemos mapeada después en el firewall o en una DMZ para que, no sé, se conecten clientes remotos a nuestro servidor web que tenemos en una de estas máquinas de la VLAN 3. ¿De acuerdo? Y por último, la VLAN 4, que es la azul oscuro que engloba todo. Es decir, la VLAN y SCSI que tenemos para interconectar los servers con la SAN. La idea es que, dada esta situación, como tenemos el stack de los DGS 1510 que nos permiten y que tienen habilitado el routing para salir a Internet a través de un único router, lo que necesitaremos ahora, o vamos a intentar también, es securizar el tráfico entre diferentes subredes. Como hemos configurado al principio en la parte del switch, cada una de las interfaces IP de cada VLAN en ese switch, él ahora ha montado su tabla de rutas y nos permitiría enrutar entre diferentes subredes. Y lo que vamos a querer es que eso no suceda. Para ello vamos a necesitar configurar ACLs en ese switch. Me voy a ir a la interfaz de gestión del switch. De nuevo voy a compartir la pantalla. Escritorio completo. Y vamos a la interfaz de gestión del switch. 172.26.100.5. Y es aquí donde nos quedará por último dar o securizar, como en función de las políticas que queramos implementar nosotros, las diferentes subredes o dar o no visibilidad entre ellas. Recordemos que como tenemos la parte de routing habilitado, aquí, esta es nuestra tabla de rutas del switch, por tanto, el tráfico entre las diferentes subredes está habilitado. Vamos a querer bloquear, por ejemplo, el tráfico entre la VLAN 2 y la VLAN 3. Para ello nos iremos a ACL y crearemos una nueva. Iremos a Add ACL y le pondremos un identificador, por ejemplo, 1. Y vamos a ponerle un nombre que va a ser bloqueo. Una vez generada esta ACL, la seleccionamos y añadimos reglas. Las reglas serán, pues quiero bloquear a nivel IP el tráfico entre la red 192.168.20 y la red 192.168.30, es decir, la VLAN de datos 1 y la 2, o cualquiera que sean las diferentes subredes que tengamos. Pues haremos una regla que será desde la 192.168.20.0. Aquí necesitamos configurar la wildcard mask. Habitualmente una máscara normal para bloquear este tipo de redes sería algo así, una clase C. Pero cuando estamos hablando de una máscara de tipo wildcard, es la inversa a nivel binario. Es decir, lo que son todo unos 255, 255 será un 0. Idem, 255 será un 0, la inversa. Y un 0, la inversa será todo unos, que será 255. ¿De acuerdo? Eso será el origen con destino la otra subred, 192.168.30.0. También con wildcard mask 255.255.255.0. En el caso de la wildcard, su inversa. Y aplicamos. Hemos generado una regla o una ACL en un sentido, generaremos otra en el sentido contrario. Y lo mismo desde la 192.168.30.0 con su wildcard mask para que sea una clase C a la 192.168.20.0 también con su wildcard mask. Apply. Vale, aquí
Voy a editarla porque creo que le he puesto un número de secuencia y le he dejado permitir. Tiene que ser un denegar. La volvemos a hacer. Recordemos que es un deny. Quiero bloquear el tráfico y es 192.168.20.0 0.00255 con destino 192.168.30.0 0.00255. Chequeamos las reglas. Vale, aquí las tenemos. Ya tenemos las dos reglas, los dos bloqueos que vamos a tener interpuestos en el switch. Una vez hecha la regla, tendremos que habilitarla o hacer que esté presente en los puertos que queramos. ¿De acuerdo? Nos iremos ACL Interface, Access Group, y vamos a asignar esta ACL a los puertos implicados. Podemos asignarlo a todos los puertos o podemos asignarlo solamente a los puertos donde tengamos las subredes o las VLANs 2 y 3 configuradas. En este caso, y para hacerlo más sencillo, vamos a hacerlo en todos. ¿De acuerdo? Unidad 1, de los puertos del 1 al 24, seleccionamos la ACL que hemos creado y lo aplicamos. Y para los puertos de la unidad 2, recordemos que tenemos montado el stack con 2 unidades, pues también desde la unidad 2, puerto 1 al 24, también le aplicamos esta ACL. Ya la tenemos aplicada en todos los puertos. Ahora sí, cualquier intento de pasar tráfico de la red 20 a la 30, de la red de datos, de una de las redes de datos a la otra red de datos, va a ser bloqueado por el switch. Aún así, las máquinas van a seguir pudiendo salir a Internet de forma individualizada, enrutándose a través del switch, llegando al router que nos da acceso a Internet y saliendo fuera. ¿De acuerdo? O sea que con eso también estamos consiguiendo lo que intentábamos de tener el sistema o las dos subredes medianamente securizadas. Correcto. Bueno, a partir de aquí, pues el entorno ya está listo. Básicamente ya lo tenemos terminado y funcionando. Voy a volver aquí. ¿Sí? Vamos al servidor. Os voy a mostrar un poco de nuevo en el VMware cómo quedó. Tenemos las tarjetas, las VLANs creadas para las máquinas virtuales, las VLANs creadas para los servidores, las conexiones iSCSI. Por otro lado, en la parte de almacenamiento lo que hicimos fue el team binding de las tarjetas, de las conexiones iSCSI para optimizar la conectividad. Por otro lado, en las propiedades de almacenamiento lo que hemos hecho fue activar el round robin en la conexión hacia el disco para usar todos los caminos disponibles y mejorar la performance. También lo que hicimos fue desde las propiedades del networking en el propio switch activar Jumbo Frames, ¿vale? Que esta fue otra de las cosas que habíamos visto, que también lo activamos en la cabina y también lo activamos en el servidor. Activamos Jumbo Frames en las interfaces iSCSI, ¿sí? Y lo que hicimos fue que para cada conexión hacia nuestra cabina iSCSI, en lugar de usar las dos tarjetas de red, usábamos una sola tarjeta de red en lugar de aprovechar el trunk, porque el trunk lo estábamos utilizando o lo estábamos creando directamente desde la conexión iSCSI. Aquí, vale, que esta fue la parte que hice rápido. No sé si quedaron muchas dudas aquí. Lo que pasa que, claro, hay tantos puntos a seguir que bueno, si no terminábamos a la una. Vale,
fuera de haber hecho esto, pues configuramos la cabina. Lo de la cabina, pues ya hay un webinar hecho. Lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar, donde se explica cómo configurar todo.